Capítulo 2 del libro de Martín Vivaldi. Claridad y orden. Lección 11. Elementos de la oración o frase. Modernamente, a la oración gramatical se la define como la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. Oye, nieva, comemos ya, la casa está alta. La oración o frase, por su forma o estructura básica, consta de dos miembros, sujeto y predicado. Predicado es lo que se dice, predica en oración, sujeto aquello de que se dice algo. Ejemplo, Don Luis está siempre un poco cansado. El sujeto es Don Luis y el predicado lo que se afirma de Don Luis, que siempre está un poco cansado. Se llama predicado verbal porque lo que se dice del sujeto está expresado esencialmente por un verbo. El predicado nominal consta de un nombre, sustantivo o adjetivo, con o sin complementos. Mientras el predicado verbal nos dice lo que hace el sujeto, el predicado nominal nos expresa acción, sino una manera de ser o estar. Ejemplos. Los aviones de reacción son muy veloces. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Mi primo es capitán. Mi padre está enfermo. Los verbos ser y estar en estas oraciones se llaman verbos copulativos o cópulas. Y aunque tengan verbo copulativo, estas oraciones se llaman nominales y no verbales, porque ser y estar no tienen aquí un contenido de significación. El contenido lo expresa el nombre, con o sin complementos. Muy veloces, capitán, enfermo. No obstante, al verbo copulativo se le considera como si formara un todo con el predicado nominal, porque tomando el tercer ejemplo, lo que yo afirmo de mi primo es que es capitán. Para comprender la función copulativa del verbo ser en estas últimas frases basta con suprimir. El resultado, según los ejemplos expuestos, será: el Amazonas, el río más caudaloso del mundo. Mi primo, capitán. Mi padre, enfermo. Frase, periodo y cláusula. Modernamente, a la oración gramatical se la llama frase y se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Junto a ella se distingue el periodo, que no es sino una serie de frases yuxtas, supuestas o unidas por medio de partículas, frases coordinadas, y la cláusula, que combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal, de valor independiente, para cerrar o determinar más su significado. Tener sentido completo quiere decir declarar, desear, preguntar o mandar algo. Así, ven tiene sentido completo. Es una frase con la que mando a alguien que venga. En cambio, si digo entre bastidores o la torre de Pisa, estas frases no tienen sentido completo. Son frases inanimadas a la que faltan elementos fundamentales y expresivos. Ejemplo, Luis estaba entre bastidores o la torre de Pisa es famosa. Ejemplo de periodo o frases coordinadas y yuxtapuestos. Guarda ese arma, dijo el galán, y cuélgala en tu cuarto como trofeo. Lo característico del periodo es que las frases que lo forman son separables y simples. La frase inarticulada y la frase nominal. Una frase, definida como un enunciado que se basta a sí mismo, puede consistir en un mínimo de elementos que ni siquiera es preciso sean gramaticales. Ejemplos: pues, oiga, chis, cállese, ¿qué le parece?
Se afirma también que un grupo de palabras o una sola puede ser significativo, sin necesidad de estar construido. Así sucede en los títulos, anuncios y órdenes. Ejemplos: lavabo, al final del pasillo, prohibido fumar, armas al hombro. Dice luego el autor citado en el verbo, no es indispensable incluso en las frases complejas. Ejemplo: Pedro ladrador, poco mordedor. En estas frases precisa Mauruseu mal llamadas elípticas, más correctamente nominales. La entonación suple a los artificios gramaticales. El procedimiento es característico de la lengua hablada. Se emplea literalmente para producir un efecto de rapidez. La calle hierve de gente, hombres, mujeres, niños, gritos, empujones, un vendedor de globos, un ciego con lotería. Y se citan a continuación unos versos de Víctor Hugo que traducidos dicen así: oigo voces, resplandores a través de mis párpados, gritos de bañistas, cantos de gallos, el rechinamiento de una hoz que corta la hierba, choques, rumores, unos trasteadores andan sobre la casa, ruido del puerto, silbido de las máquinas, música militar que llega a oleadas, escándalo en el muelle, voces francesas, el agua chapotea, etcétera, etcétera. La frase larga y el periodo. El periodo es cosa diferente de la frase larga. Una frase, afirma, puede ser interminable si solo consiste en miembros hilvanados entre sí. Si esta, como es desconditada, sin una armadura central, no tiene ninguno de los rasgos del periodo. El periodo es un conjunto, un todo, una unidad, una arquitectura. Representa el desarrollo de un pensamiento con una idea central como eje y expresada dicha idea por medio de una agrupación de miembros, armonizados en torno a un verbo y tras un sujeto como guía. Un autor, Kaiser, considera al periodo y párrafo como formas superiores de la frase. Están por encima de la oración y de la frase. Dice el periodo según Dowsett: requiere un esfuerzo paciente, supone el gusto por el estilo bello, el amor del trabajo bien hecho. En nuestros días se busca más bien el efecto fácil, conseguido sin gran esfuerzo. Es decir, se escribe con frasecitas cortas, unidas o hilvanadas por puntos. Por su estructura gramatical, afirma el autor citado, el periodo, en el fondo, no es diferente a la frase corta, solo es más amplio, más lleno de complementos y de frases subordinadas, cuyo número y variedad exigen una especial búsqueda del equilibrio. Oración y sintaxis. Junto al concepto clásico de oración, se utiliza hoy mucho el nuevo concepto de sintaxis. La oración gramatical se define como toda forma lingüística que no esté incluida en otra forma lingüística más amplia. Así, en Juan comió en el restaurante, Juan y en el restaurante son elementos constituyentes de Juan comió y de comió en el restaurante. La verdadera oración no incluida en otra forma más amplia es Juan comió en el restaurante. Así, Juan comió en el restaurante porque su mujer estaba en casa de sus padres. El sintagma es definido por Lázaro Carreter como forma lingüística o secuencia dotada de significado, constituida por más de una palabra. Así, en el ejemplo de Lázaro Carreter, el avión aterrizó en una pista auxiliar. Son sintagmas: el avión aterrizó en una pista auxiliar, en una pista auxiliar. No son sintagmas: el avión aterrizó es una oración, ni aterrizó en o aterrizó en una, porque son secuencias sin significado. Se distinguen diversas clases de sintagmas. En la oración, el niño mastica chicle muy contento en la cama. Tenemos los siguientes: sintagma nominal, el niño; sintagma adjetivo, muy contento; sintagma verbal, mastica chicle; sintagma preposicional, en la cama. Estos nuevos conceptos pueden resultar muy útiles para el análisis estilístico, si damos de su utilidad para el arte de redactar y menos aún para la creación literaria.
Lección 12. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elemento modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen en una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Si tenemos en cuenta los elementos esenciales de la oración, sujeto, verbo y complemento, en la frase "los niños compran caramelos" se hacen las siguientes modificaciones. Los niños rubios compran caramelos. Los niños compran aquí caramelos. Los niños compran caramelos de menta. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. En algunos tratados de redacción se estudia un capítulo especial dedicado a la singularidad de propósito y que nosotros llamaremos unidad de propósito. Tu unidad de propósito significa que en todo párrafo o periodo formado por una serie de frases encadenadas tiene que haber serie y coherencia entre la idea principal expresada, la idea matriz, y las ideas complementarias o secundarias. Problemas de redacción en las frases ligadas, la elipsis y la construcción nominal. Frases ligadas. Como complemento del estudiado en temas anteriores, insistimos en un problema interesante de construcción, el que se refiere a la convivencia de ligar bien la frase entre sí, sobre todo cuando se trata de una principal y una subordinada, para evitar confusión. Para ello hay que tener presentes las reglas estudiadas en construcción, lógica y sintáctica. Unas veces el secreto de la tabrazón estará en el sujeto. Si lo identificamos fácilmente en el sentido de la frase o frases, resultará claro. Otras veces la solución está no en la sintaxis, sujeto identificable, sino en el sujeto lógico, sentido lógico. Ejemplo. Para escribir con corrección, muchos detalles y reglas han de ser tenidos en cuenta por el alumno. Para escribir con corrección, el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. Sin duda alguna, la segunda frase es mejor que la primera. En aquella, el sujeto, el alumno, queda ligado al verbo, ha de tener, y perfectamente relacionado con la frase complementaria para escribir con corrección. La primera frase resulta desordenada y por tanto ilógica, sobre todo la indebida trabazón entre escribir y muchos detalles. La elipsis y la construcción nominal. Figura de construcción interesante es la elipsis. Se dice que una frase es elíptica o incompleta cuando le falta alguno de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. Así, un bello paisaje, en vez de este paisaje es bello, pero los filósofos del lenguaje, dice Keiser, han hecho ver que no hay elipsis en el verdadero sentido de la palabra, pues no es preciso complementar nada, ya que en el fondo nada se ha omitido. Las cosas se presentan más bien de tal forma que otras partes de la frase desempeñan la función de la parte que en apariencia falta. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Las partículas o elementos de transición entre las frases a las preposiciones, conjunciones y adverbios, su falta en ocasiones da lugar a un estilo incoherente, inacabado. Ejemplo. El conductor pisó a fondo el acelerador, no consiguió pasar al otro coche. Falta la partícula preposición per, elemento de transición que aclara el sentido de nuestro pensamiento. El conductor pisó a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar al otro coche. Esa sí tiene sentido. Lección 21. Coherencia y claridad en los párrafos. Al escribir conviene dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o periodo. Dicha coherencia se altera y la expresión pierde claridad cuando se producen cambios poco correctos en el sujeto o en la persona, voz o tiempo del verbo. A. Alteraciones en torno al sujeto. Si decimos, por ejemplo, Martínez era un hábil delantero,
pero la defensa contraria era agilísima para poder ser desbordada. La expresión es incorrecta, porque pasamos de una frase que gira en torno a Martín a otra ligada a ella, pero por en la que el sujeto es la defensa contraria. Dado que la conjunción adversativa pero es al mismo tiempo copulativa, resulta ilógico ligar dos frases con dos sujetos distintos. En realidad, si queremos seguir refiriéndonos a Martínez como sujeto principal, centro psicológico de la tensión de estas frases, lo correcto es escribir: Martínez era un hábil delantero, pero no lo bastante como para pasar a la agilísima defensa contraria. Aquí el fragmento de oración, pero no lo bastante, es una elipsis que equivale a decir, pero Martínez no era lo bastante ágil. Otro ejemplo: el carpintero examinó la madera y después el cepillado fue hecho con sumo cuidado. En este ejemplo ligamos al verbo examinar la madera y el cepillado de tal modo que éste parece ser como complemento del verbo examinar, pero no es así. El cepillado es el sujeto de la segunda frase. Y para evitar la confusión, para que las frases sean coherentes y por tanto claras, debemos escribir: el carpintero examinó la madera y la cepilló después cuidadosamente. De este modo, el sujeto principal, como en el caso anterior, es decir, el carpintero, está presente como tal sujeto en las dos frases. B. Alteraciones en el verbo. Se producen por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Ejemplo: cuando nos toca la lotería se pone uno muy contento. En este caso no hay coherencia entre la voz ni las personas de los verbos que están en las frases. En la primera frase nos toca, está en voz activa y en primera persona del plural, sujeto nosotros. En la segunda se pone está en pasiva, refleja con sentido indeterminado, y en tercera persona del singular, sujeto uno. Lo correcto sería escribir: cuando nos toca jugar la lotería nos ponemos muy contentos, o bien, uno se pone muy contento cuando le toca la lotería. Variedad y armonía. La elección del periodo corto o largo plantea interesantes problemas de redacción. Un texto compuesto exclusivamente a base de frases largas suele resultar oscuro. Embrollado, por el contrario, una serie ininterrumpida de frases cortas enlazadas por puntos es causa de monotonía. Por consiguiente, conviene alterar las frases cortas con las largas, para que el escrito resulte variado, armonioso. Lo amplio y lo ampuloso. Lo dicho respecto al periodo amplio vale solo como consideración de la orden práctica, es decir, para evitar al escritor y al lector el perderse en un laberinto de frases no siempre perfectamente encadenadas entre sí. Cuando el periodo amplio lo maneja un maestro del estilo, nada tenemos que decir contra tal modo de hacer, pero, dada la dificultad de tal procedimiento, y que porque no todos podemos ser artistas en el manejo del lenguaje, es por lo que recomendamos cautela y mesura, y el alterar la frase larga con la frase corta. Ante un trozo cualquiera de Cervantes, solo podemos reconocer su maestría indiscutible como prosista excelso, para el que las dificultades de la construcción son meros ejercicios en los que nos demuestra su talento de compositor. Ejemplo: si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas, a lo menos, en la estimación de lo que saben dónde se cobraron. Que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libra en la fuga. Y es esto en mi manera que si ahora me propusiera y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sanó ahora mis heridas sin haberme hallado en ella. Don Quijote de la Mancha. La ampulosidad en ocasiones es verborrea, exceso de palabras, sonoridad excesiva, retórica en suma, en el sentido
peyorativo de la palabra.